Aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriqueceros con su pobreza. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, celebramos esta Santa Misa hoy en el domingo 26º del tiempo ordinario. Y las lecturas que hemos escuchado tocan la temática de la vida terrenal y el destino final del alma, sea el cielo o el infierno. Bien, entonces en la primera lectura que hemos escuchado del profeta Amós, habla justamente de aquellos que de una manera, digamos, frívola y egoísta, buscan el placer, el bienestar, el gozo, la diversión. Está mal comer un banquete, hoy domingo hay que comer algo rico, ¿no? De repente, no sé, camarones, ¿no? La sopa seca, el desayuno del tamal, chicharrón. Es un pecado disfrutar de la delicia, del gusto, una comida rica, no. Está mal, en el caso de la bebida alcohólica, está mal tomar una copa, un vino aquí, ¿no? El pisco que abunda, ¿no? Como si fuera agua bendita. ¿Está mal? No, ¿por qué va a ser pecado? ¿Dónde está el pecado? El pecado es, en primer lugar, cuando me alejo de Dios. Y cuando pienso que el placer, en este caso de la comida o de la bebida, es más importante que Dios. O mejor dicho, ahí está mi felicidad, en la comida, en la bebida, en el placer, en otro nivel, en el poder político, en la autoridad, ¿no? En la soberanía, en la imposición. Entonces, nos vamos al Evangelio donde Jesús, de una manera pedagógica, nos enseña esta gran verdad, que lo más importante no es tanto tener
o no tener. No significa que aquellos que tienen más dinero, más riquezas, más bienes o más poder sean malos. Y tampoco quiere decir que los que son más pobres, que sufren, sean más buenos. No. ¿Dónde está la bondad del hombre? En la intención de su corazón. Una persona puede tener muchos bienes y vivir con humildad, con sencillez y ser muy generoso. Y hay gente así, que tiene mucho dinero y es muy generosa. Y hay gente que no tiene nada, vive la miseria y es más egoísta, más soberbia, más orgullosa, como un demonio. Y todo lo contrario, también hay gente muy pobre, muy sencilla y es totalmente generosa. Y hay gente muy rica que es devoto a la Virgen del Puño, ¿no? Ni 10 céntimos da, ¿no? Porque no quiere. Jesús, ¿qué nos dice? En primer lugar, podemos ver el Evangelio desde dos aspectos. Un aspecto material y un aspecto espiritual. Pues nos narra justamente el rico Epulón. Epulón no era su nombre propiamente, sino daba a entender que una persona que tanto comiera demasiado grande, fuerte, ¿no? Dice el texto, se vestía de púrpura. Es interesante los detalles. El color púrpura era el color del emperador. Solamente el emperador se vestía de púrpura. El resto, príncipes, salvo que tenga una categoría muy alta, podría vestirse de púrpura. Por tanto, indica que esta persona era una persona muy importante. Y se daba los banquetes, bien. Como decíamos, ¿está mal comer, divertirse, disfrutar de las cosas de la tierra? No. Pero ¿cuál era el problema de este hombre? Que solamente se centraba en el bienestar personal, en buscar su propio placer y se olvidaba del prójimo. Y daba aquí el caso del pobre Lázaro, una persona menesterosa, enferma, que vivía en la soledad y estaba cerca de él. El egoísmo nos vuelve ciegos. Cuando uno piensa en sus, vamos a poner unos ejemplos, ¿no? En sus problemas, su enfermedad, su dinero, su juego, su placer, sus amistades, su trabajo, su estudio, su profesión. O sea, yo. ¿Está mal pensar en mis cosas? No, no está mal. Lo malo es cuando yo me centro solamente en eso y me olvido de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, me olvido de mi familia, de mis padres, me olvido de mi prójimo que vive a mi costado. Y eso le pasó a este hombre rico. No se dio cuenta de que a su lado había una persona que sufría. No solamente enfermedad y pobreza material, el hambre, sino también la soledad. No tenía nadie que lo socorriese, no tenía familia, no tenía casa. Dice el texto, hasta los perritos se acercaban a lamerle las llagas, ¿no? Como para suavizarlas. Bien, qué importante es pensar nosotros, todo lo que nosotros tenemos es un don de Dios. El cuerpo, la vida, la salud, la familia, el dinero, el trabajo. Hay gente que tiene una gran capacidad para invertir, para crecer, para emprender, y está muy bien. Pero no olvidemos que todos esos dones espirituales y materiales que Dios nos da son dones para compartirlo con el prójimo, ¿no? Si soy inteligente, si tengo habilidades, tengo una técnica o tengo muchos bienes, tengo que saber compartir. Obviamente, primero es mi casa, primero es mi hogar, primero son mi familia, ellos son primero. Y después a los que pueda alcanzar. Pero eso es así el orden de la caridad. Primero Dios, mi familia y el mundo entero. Bien, entonces, primera idea, cuidar del egoísmo. Cuidar del egoísmo. Y también la soberbia, que nos lleva muchas veces a pensar que todo lo que yo tengo es gracias a mí, ¿no? Soy yo me lo gané, porque yo, exactamente, obviamente, tú has puesto tu tiempo, tu inteligencia, tu trabajo, tu sudor, sangre, sudor y lágrimas, pero todas esas cualidades y ese tiempo y esas circunstancias favorables para crecer, ¿quién te lo dio? Dios. Por eso la primera actitud del hombre es la humildad, reconocer que todo es un don de Dios. En este caso, el rico Epulón se olvidó de eso. Bien, sigue el texto, la muerte.
La muerte va a llegar para todos igual, ricos y pobres, sabios e ignorantes, nobles y plebeyos. La muerte, digamos, es el mejor comunismo, ¿no? Para todos igual. Y vendrá un juicio, el juicio de Dios. El texto dice interesante, Lázaro murió y dice, los ángeles de Dios descienden y se llevan a Lázaro al seno de Abraham. Dice, murió el rico y lo enterraron, ¿no? Así a seca, ¿no? Qué interesante ver cómo Dios siempre valora el dolor, el sacrificio. No es que Dios goce con nuestro dolor y con nuestro sufrimiento, no, eso no es así. Dios no es masoquista, pero Dios quiere que ese sacrificio, que ese dolor, que ese sufrimiento se le ofrezca. Nos identifiquemos con el sacrificio de Cristo nuestro Señor. Eso santifica realmente y purifica el corazón del hombre. Bien, nos habla de las realidades eternas, cielo e infierno. Lázaro estaba en el seno de Abraham. Todavía no se había revelado la existencia, ¿no?, de la realidad del cielo. Pero sí ya desde el Antiguo Testamento se vislumbra la realidad de un lugar de castigo, ¿no?, llamado el infierno. Bien, Lázaro está en el seno de Abraham y Epulón está en el infierno sufriendo, ¿no? Las imágenes del fuego, del sufrimiento, son imágenes, digamos, sensibles, pero que dan otra realidad. Y es justamente que no es necesariamente que el infierno haya fuego y uno se queme, ¿no? No. ¿Cuál es el peor tormento del infierno? El peor tormento del infierno es que nunca se verá a Dios. Nosotros, hombres y mujeres, existimos justamente por Dios y para Dios. El final de nuestra existencia es contemplar el rostro de Dios. Ahí está la felicidad única, ¿no? Igual cuando una persona ama a otra persona, quiere verla, ¿no? Cuando dos enamorados, ¿no?, están, sobre todo al inicio de su amor, quieren verse, ¿no? Quieren verse, abrazarse, darse un beso. Bueno, pues es que es así. El amor nos lleva a la unión. Nosotros que existimos por el amor de Dios, existimos para contemplar el rostro de Dios. Por eso el peor castigo en el infierno no es tanto un sufrimiento físico sensible, no, es que nunca se verá a Dios. Y nosotros somos culpables porque no hemos querido elegir al Señor. El infierno es algo bueno en el fondo. ¿Por qué? Porque Dios hasta este extremo respeta nuestra libertad. Es decir, si uno no quiere estar con Dios, Dios no nos obliga y existe el infierno, el lugar donde uno libremente escoge estar para no ver a Dios. Luego viene ya el remordimiento, ¿no?, y la pena. Bien, el rico da otra realidad. El rico pueblo dice a Abraham, envía a Lázaro para que con la punta de su lengua mojada en agua, pues me refresque un poco de estos tormentos, ¿verdad? Y dice Abraham, pues hay una frontera, ni de acá para acá pueden pasar, ¿no?, del cielo al infierno, ni del infierno al cielo. Bien, con esto nos dice que el destino del alma, después del juicio particular ante Dios, pues el alma ya tiene un destino final. Si está plenamente purificada, santificada, va al cielo. Si el alma murió odiando a Dios y en pecado mortal sin arrepentirse, va al infierno. Y si el alma muere arrepentida, pero no está del todo purificada, está el estado del purgatorio, ¿no? Por tanto, el alma o está en el cielo o en el infierno o en el purgatorio, no está en el cementerio o en el parque o en la chacra o debajo de las piedras, ahí no es así. Están penando, ¿no? Bueno, de manera misteriosa, y dice justamente el texto, Dios puede permitir que el alma que está purificándose pida oraciones. Pero es eso, nada más, que pide oraciones. El rosario, la Santa Misa, siempre es bueno encomendar de repente el alma. Pero cuando en la casa o en un lugar, como dicen a veces el dicho popular, se siente una carga negativa, ¿verdad? Y hay violencia, agresividad, división, peleas. Eso ya no es que el alma del purgatorio, ¿no? Eso ya es el demonio propiamente en el hogar, que hemos dejado que ingrese por nuestros pecados, por la soberbia, por la superstición, etc. Bien,
Entonces ahí tenemos que, obviamente, exorcizar nuestra casa con la bendición. Al final, el rico Epulón pide que Lázaro vaya, resucite, ¿no? Y avise, ¿no? Diga, oye, existe un infierno, para que se conviertan sus hermanos que seguían el mismo camino de él. Y le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Bien. Nosotros tenemos la Iglesia Católica, tenemos a los sacerdotes, tenemos la palabra de Dios escrita, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y también está la oración, hay que rezar. Pedir a Jesús que nos ilumine, que abra nuestros corazones para hacer siempre su voluntad, ¿no? Por tanto, no esperemos un milagro para, ¿no? que baje el ángel San Gabriel y nos despierte y nos diga que realmente existe Dios, que existe el cielo. Ya lo sabemos por la fe, es un don de Dios. Ahora lo que nos toca es ayudar a los demás. El otro punto espiritual es no solamente preocuparnos por las necesidades materiales de la gente, sino sobre todo las necesidades espirituales. ¿Cuánta gente no va a misa? ¿Cuánta gente no está bautizada, no se confiesa, no ha recibido los sacramentos? ¿Cuánta gente está enferma y no le visita el sacerdote y no se sabe? Entonces, tenemos que ayudar también de manera espiritual a aquellas personas. Son nuestros hermanos. Y todo el bien, tanto material o espiritual que hagamos al prójimo, Dios nos lo va a recompensar, porque Dios nunca se deja ganar en generosidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De ti.